El observador no es testigo pasivo de la realidad, sino participante activo en su creación, y esta verdad demostrada por la física cuántica durante el siglo XX tiene implicaciones profundas para quien comprende que la atención sostenida no solo percibe oportunidades de abundancia, sino que literalmente colapsa posibilidades del campo cuántico en experiencias materiales. Este documental revelará exactamente qué descubrió la ciencia sobre el rol del observador en determinar la realidad medida, por qué ese principio opera tanto a nivel subatómico como neurológico, y al final se compartirá el secreto específico detrás del fenómeno del observador que permite a cualquier persona aplicar este principio conscientemente para transformar su experiencia financiera mediante mecanismo que la física y la neurociencia han verificado independientemente. Este momento invita a una declaración de intención consciente. Quienes reconozcan que son observadores con poder de influir en su realidad pueden escribir en los comentarios «abundancia». Este acto es más que palabra, es ejercicio del principio del observador, una señal al campo de posibilidades de que hay atención enfocada lista para colapsar específicamente experiencias de abundancia. En el corazón de la mecánica cuántica existe un misterio que ha desconcertado a físicos durante más de un siglo. Cuando los científicos realizan el experimento de la doble rendija, disparando electrones individuales hacia dos aberturas, algo extraordinario sucede. Si no se observa por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón que emerge en la pantalla detectora es de interferencia, el tipo de patrón que solo puede explicarse si cada electrón pasa simultáneamente por ambas rendijas como onda. Pero en el momento exacto en que se coloca detector para observar por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece completamente. Los electrones se comportan como partículas, pasando por una rendija o la otra, creando dos bandas simples en la pantalla. El acto de observar cambia fundamentalmente el comportamiento, no porque el detector perturbe físicamente al electrón de manera grosera, sino porque la información sobre su trayectoria ha sido registrada. Este resultado ha sido replicado miles de veces con electrones, fotones, átomos, incluso moléculas complejas. No es artefacto experimental, es característica fundamental de cómo funciona la realidad a nivel cuántico y revela algo profundo. El observador importa. La realidad cuántica no es independiente de la medición. El acto de observar participa en determinar qué se observa. Niels Bohr, uno de los arquitectos de la mecánica cuántica, propuso que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas, que existen en superposición de múltiples estados y que el acto de medición colapsa esa superposición en estado específico. Según esta interpretación de Copenhague, el observador juega rol fundamental en colapsar la función de onda cuántica de potencialidad en actualidad. Albert Einstein resistió esta interpretación. Su pregunta famosa, ¿existe la luna cuando nadie la está mirando?, capturaba su objeción. Para Einstein era obvio que la realidad debía existir independientemente de observadores. Pero décadas de experimentación, incluyendo los experimentos de Alain Aspect en 1982 que probaron el entrelazamiento cuántico, confirmaron las predicciones de Bohr. La realidad cuántica responde al observador. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la vida cotidiana, con las finanzas, con la abundancia? La conexión debe hacerse cuidadosamente, sin simplificaciones excesivas. No se puede simplemente afirmar que porque el observador colapsa funciones de onda en el laboratorio, automáticamente colapsa oportunidades financieras en la vida. Pero hay principios legítimos que pueden extraerse. El principio fundamental es que la observación determina la experiencia. En el experimento cuántico, que se elige medir determina qué se observa. En la vida psicológica, que se elige enfocar determina qué se experimenta. Y este no es efecto cuántico literal, sino mecanismo neurológico bien documentado.
El cerebro humano recibe aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo del entorno, pero la consciencia solo puede procesar alrededor de 40 bits por segundo. Esta disparidad masiva significa que el cerebro debe filtrar drásticamente, y ese filtro se llama sistema de activación reticular, una red de neuronas en el tronco cerebral que decide qué información entra en consciencia y qué se ignora. Y aquí está lo crucial. El sistema de activación reticular se programa por lo que se observa repetidamente. Si alguien observa constantemente escasez, el filtro se ajusta para notar más escasez. Si observa constantemente abundancia, el filtro se reprograma para notar más abundancia. El observador interno, mediante su atención sostenida, determina qué aspectos de la realidad presente se vuelven conscientes. Este es el fenómeno del observador operando a nivel neurológico. No es que la atención cree dinero de la nada. Es que la atención determina qué oportunidades de abundancia, que siempre están presentes en el campo de posibilidades del entorno, se perciben conscientemente, y solo las oportunidades percibidas pueden actuarse. Entonces hay dos niveles donde el observador importa. A nivel cuántico, según sugieren los experimentos, la observación colapsa posibilidades en actualidades. A nivel neurológico, verificado por la ciencia del cerebro, la observación programa el filtro que determina qué se percibe. Y estos dos niveles, aunque operan en escalas diferentes, apuntan a la misma verdad. El observador no es pasivo, sino activo. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas no son observadores conscientes, sino observadores automáticos. Observan lo que siempre han observado porque el filtro está programado por patrones pasados. Y esos patrones pasados fueron establecidos a menudo en contextos de limitación, de miedo, de supervivencia. Entonces el filtro busca amenazas, busca escasez, busca evidencia de que el mundo es peligroso y los recursos son limitados. Este filtro fue útil evolutivamente. Los ancestros que notaban amenazas sobrevivían, los que ignoraban peligros morían. Entonces el cerebro desarrolló sesgo hacia lo negativo. Nota lo que está mal más fácilmente que lo que está bien. Este sesgo de negatividad fue ventaja de supervivencia en sabana africana, pero es desventaja en mundo moderno, donde las amenazas no son físicas, sino financieras, sociales, psicológicas. El fenómeno del observador ofrece salida, permite reprogramar conscientemente el filtro, permite entrenar la atención para buscar abundancia en lugar de escasez, y con práctica suficiente el nuevo patrón de observación se vuelve automático. El cerebro se recablea mediante neuroplasticidad. Investigaciones de neuroplasticidad han demostrado que el cerebro cambia su estructura basándose en lo que se practica repetidamente. Cada vez que se enfoca atención en algo, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas. Con suficiente repetición, esas conexiones se vuelven autopistas neuronales, caminos de menor resistencia que el cerebro toma automáticamente. Entonces, si alguien practica observar abundancia, nota 3 cosas cada día por las que hay gratitud, enfoca atención en oportunidades en lugar de obstáculos, los circuitos neuronales de abundancia se fortalecen. Y con tiempo suficiente, la observación de abundancia se vuelve patrón por defecto. El sistema de activación reticular se reprograma. Y una vez reprogramado, busca evidencia de abundancia automáticamente sin esfuerzo consciente. Este es el secreto detrás del fenómeno del observador aplicado a finanzas. No es que la observación mágicamente crea dinero. Es que la observación consciente y sostenida reprograma el filtro neurológico que determina qué oportunidades se perciben. Y las oportunidades percibidas pueden actuarse. Las acciones acumuladas generan resultados. Los resultados validan la nueva programación y el ciclo se refuerza. Pero hay más. El fenómeno del observador también opera a través de la coherencia. En física cuántica, coherencia se refiere a cuando múltiples sistemas cuánticos están sincronizados, vibrando en fase. Y cuando hay coherencia cuántica, emergen propiedades que no existen en sistemas dispersos.
La superconductividad es ejemplo. Electrones en coherencia cuántica permiten que electricidad fluya sin resistencia. A nivel humano, coherencia significa alineación entre diferentes niveles del ser. Cuando pensamiento, emoción, creencia, identidad y acción están todos alineados en la misma dirección, hay coherencia. Y la investigación del Instituto HeartMath ha mostrado que esta coherencia interna crea coherencia medible en el campo electromagnético del corazón. Cuando alguien experimenta emociones positivas como gratitud o aprecio, el patrón del ritmo cardíaco se vuelve suave y ordenado. Esta coherencia cardíaca se correlaciona con mejor función cognitiva, mejor regulación emocional y, curiosamente, con aumento en sincronicidades reportadas, como si el campo electromagnético coherente del corazón interactuara de alguna manera con el campo más amplio de posibilidades. Esto proporciona posible mecanismo para cómo la observación consciente podría influir no solo en percepciones internas, sino también en sincronicidades externas. Si el campo electromagnético coherente del corazón realmente interactúa con otros campos, entonces un observador en estado de coherencia interna estaría emitiendo señal diferente al entorno que un observador en estado de caos interno. Y hay investigaciones intrigantes, aunque controvertidas, que sugieren que la intención humana puede influir en sistemas cuánticos aleatorios. Dean Radin, del Institute of Noetic Sciences, ha realizado experimentos donde personas enfocan intención sobre generadores de números aleatorios cuánticos. Los resultados muestran desviaciones pequeñas, pero estadísticamente significativas en la dirección de la intención. Estos experimentos son debatidos entre físicos, pero apuntan a posibilidad de que la consciencia humana, particularmente cuando está en coherencia, podría interactuar con realidad cuántica de maneras que apenas comienzan a entenderse. Independientemente de si estos efectos cuánticos directos son reales, los efectos neurológicos y psicológicos de la observación consciente son indiscutibles. La atención sostenida recablea el cerebro. Esto es neuroplasticidad básica, verificada en miles de estudios. El cerebro recableado percibe diferente, decide diferente, actúa diferente, y las acciones diferentes generan resultados diferentes. Entonces, incluso sin invocar efectos cuánticos directos, el fenómeno del observador tiene poder transformador a través de mecanismos neurológicos conocidos. Pero para aplicar el fenómeno del observador efectivamente, se requiere más que entendimiento intelectual, requiere práctica disciplinada, porque el cerebro tiene inercia. Los patrones antiguos están profundamente grabados. Cambiarlos requiere repetición consciente a lo largo del tiempo. La primera práctica es observación matutina. Los primeros minutos después de despertar, antes de que el cerebro se active completamente en modo operativo, son críticos. En ese estado de transición entre sueño y vigilia, el cerebro está más receptivo a nueva programación. Entonces, dedicar 5 a 10 minutos cada mañana a observación intencional establece el patrón del día. Esto puede ser simple: sentarse cómodamente, cerrar los ojos, respirar profundamente 10 veces, luego conscientemente observar y notar 3 cosas específicas por las que hay gratitud. No abstracciones, sino detalles sensoriales concretos. La calidez de la cama, el sonido de pájaros afuera, la luz filtrándose por la ventana. Sostener cada una en la atención durante 30 segundos, permitiendo que genere sensación genuina de apreciación. Esta práctica hace varias cosas simultáneamente. Entrena al cerebro para observar lo que existe en lugar de solo lo que falta. Activa el sistema nervioso parasimpático, creando estado de calma en lugar de estrés, y establece frecuencia del día. El sistema de activación reticular, habiendo sido programado por esta observación matutina de abundancia, buscará más evidencia de abundancia durante el día. La segunda práctica es observación sin juicio. Durante el día, practicar observar la realidad tal como es, sin inmediatamente etiquetar como buena o mala. Esto es difícil porque el cerebro automáticamente juzga, pero el juicio cierra,
posibilidades. Cuando algo es juzgado como malo, la mente deja de buscar cómo podría usarse o transformarse. La observación sin juicio mantiene las posibilidades abiertas, permite ver situaciones desde múltiples ángulos y frecuentemente revela oportunidades que el juicio habría oscurecido. Un evento que parece negativo inicialmente puede contener semilla de oportunidad cuando se observa sin juicio reactivo. Esta práctica también cultiva la cualidad cuántica de superposición a nivel psicológico. Así como el electrón existe en superposición de estados hasta que es medido, una situación puede existir en superposición de interpretaciones hasta que el observador colapsa una interpretación específica mediante juicio. La observación sin juicio mantiene la superposición más tiempo, permitiendo que emerja interpretación más útil. La tercera práctica es observación de oportunidades. Cada día contiene oportunidades, pequeñas y grandes, para avanzar hacia abundancia. Pero la mayoría son invisibles al observador automático porque no coinciden con patrones esperados. Entonces, practicar conscientemente buscar oportunidades entrena al sistema de activación reticular. Al final del día, dedicar 5 minutos a identificar 3 oportunidades que aparecieron, aunque no se hayan actuado sobre ellas. Pueden ser conversación que podría haberse profundizado, idea que surgió pero no se capturó, persona que cruzó el camino que podría haber sido contactada. El simple acto de identificarlas retroactivamente entrena al cerebro para notarlas en tiempo real la próxima vez. La cuarta práctica es coherencia deliberada. Varias veces al día, tomar 3 minutos para crear coherencia cardíaca intencionalmente. Respirar a ritmo de 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación. Enfocar atención en área del corazón. Generar sensación de aprecio o gratitud. Esto crea coherencia medible en el campo electromagnético del corazón y desde ese estado de coherencia establecer intención clara, no como deseo vago, sino como observación enfocada de lo que se desea experimentar. Por ejemplo, observo oportunidades de incrementar mis ingresos hoy. Esta intención, establecida desde coherencia, programa el sistema de activación reticular más efectivamente que la intención establecida desde estado de estrés o dispersión. La quinta práctica es medición y ajuste. El fenómeno del observador en física cuántica implica medición. Sin medición no hay colapso de función de onda. Del mismo modo, sin medir los resultados de la observación consciente, no hay retroalimentación para ajustar la práctica. Entonces, semanalmente, dedicar 30 minutos a revisar qué oportunidades aparecieron durante la semana, cuáles se actuaron, cuáles se ignoraron, qué patrones emergen. Esta medición proporciona data que permite optimizar la observación. Si después de varias semanas no hay evidencia de que el sistema de activación reticular está cambiando, la práctica necesita ajustarse. Pero hay aspecto del fenómeno del observador que es más sutil y quizás más poderoso. Es la comprensión de que el observador y lo observado están entrelazados. En física cuántica, el entrelazamiento significa que dos partículas que han interactuado permanecen conectadas de maneras que trascienden el espacio. Cambiar una afecta instantáneamente a la otra. A nivel humano, esto sugiere que el observador no está completamente separado de lo observado, que hay relación participativa donde cada uno influye al otro. Cuando alguien observa el mundo como escaso, se convierte en observador escaso, lo cual refuerza la observación de escasez. Es bucle que se refuerza, pero cuando alguien observa el mundo como abundante, se convierte en observador abundante, lo cual refuerza la observación de abundancia. Es bucle diferente pero igualmente reforzante. El secreto es elegir conscientemente qué bucle activar. Y esa elección se hace mediante atención sostenida. La atención es el instrumento del observador, y el observador consciente usa ese instrumento deliberadamente en lugar de dejar que opere automáticamente basándose en programación pasada. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió campos de concentración nazis, escribió sobre la última libertad humana.
la libertad de elegir la actitud propia en cualquier conjunto de circunstancias, incluso cuando todo control externo fue removido, retenía control sobre cómo observaba su situación, y esa observación interna determinaba si encontraba significado o desesperación, si sobrevivía o sucumbía. Esta es demostración extrema del poder del observador, y si funciona en las circunstancias más terribles imaginables, ciertamente funciona en circunstancias ordinarias de vida financiera. La pregunta no es si las circunstancias son difíciles, es desde qué marco de observación se eligen ver. Hay historia de dos vendedores de zapatos enviados a isla remota. El primero envía telegrama: situación desesperada, nadie usa zapatos aquí. El segundo envía telegrama: oportunidad gloriosa, nadie usa zapatos aún. Misma situación objetiva, dos observadores diferentes, dos realidades experimentadas completamente diferentes, dos conjuntos de acciones completamente diferentes, dos resultados completamente diferentes. Esta historia ilustra el fenómeno del observador perfectamente. La realidad objetiva era neutra, lo que determinó la experiencia y el resultado fue el marco de observación, y el marco de observación es elección, no siempre fácil. Requiere disciplina entrenar la atención para observar desde marco de posibilidad en lugar de limitación, pero es elección disponible en cada momento. Y aquí está lo fascinante. Cuando se practica observación desde marco de abundancia consistentemente, no solo cambian las percepciones internas, también cambian las sincronicidades externas. Oportunidades aparecen que antes no existían. Personas cruzan el camino en momentos perfectos. Información llega justo cuando se necesita. Recursos se materializan de formas inesperadas. ¿Es esto efecto cuántico directo donde la observación coherente influye en el campo de posibilidades? ¿O es simplemente que el sistema de activación reticular reprogramado ahora nota oportunidades que siempre estuvieron presentes? Probablemente es ambos. Los mecanismos neurológicos son suficientes para explicar muchos de los efectos, pero las investigaciones en coherencia cardíaca y en efectos de intención sobre sistemas cuánticos sugieren que puede haber también dimensión más profunda. Lo importante prácticamente no es resolver el debate teórico, sino aplicar el principio. Y el principio es claro. El observador consciente que practica atención sostenida en abundancia, que cultiva coherencia interna, que mide y ajusta basándose en resultados, experimentará transformación tangible en su realidad financiera. No instantáneamente, no mágicamente, sino gradualmente, consistentemente, acumulativamente. Cumpliendo con la promesa inicial, el secreto específico detrás del fenómeno del observador es este: la observación no es acto único sino estado sostenido. No es suficiente observar abundancia ocasionalmente cuando se recuerda. El poder emerge cuando la observación de abundancia se convierte en frecuencia dominante de la consciencia, sostenida consistentemente a lo largo de días, semanas, meses. Y esa observación sostenida requiere tres elementos esenciales que la física cuántica y la neurociencia han identificado. Primero, especificidad. La observación vaga colapsa posibilidades vagas, la observación específica colapsa posibilidades específicas. Entonces, en lugar de observar generalmente quiero más dinero, observar específicamente, observo oportunidad de incrementar mis ingresos en 1000 unidades mensuales mediante aplicación de esta habilidad específica. Segundo, coherencia emocional. La observación puramente intelectual tiene poco poder, pero la observación cargada con emoción genuina activa más del cerebro y crea coherencia cardíaca. Entonces, la observación específica debe sostenerse mientras se genera emoción de gratitud, de aprecio, de confianza. Esta combinación de especificidad cognitiva y coherencia emocional es lo que colapsa posibilidades más efectivamente. Tercero, consistencia temporal. Una observación poderosa única crea efecto temporal.
pero la transformación permanente requiere observación sostenida durante tiempo suficiente para que la neuroplasticidad recableve el cerebro. Las investigaciones sugieren que aproximadamente 66 días de práctica consistente son necesarios para que nuevo patrón se vuelva automático. Entonces, el compromiso no es con observación ocasional, sino con práctica diaria durante al menos 2 meses. Cuando estos 3 elementos se combinan, especificidad de objetivo, coherencia emocional y consistencia temporal, el fenómeno del observador se manifiesta con poder transformador. El sistema de activación reticular se reprograma completamente. Los circuitos neuronales de abundancia se vuelven autopistas mientras los de escasez se atrofian. Y el observador experimenta realidad cualitativamente diferente, no porque el mundo externo cambió mágicamente, sino porque el observador interno cambió fundamentalmente. La pregunta que resuena en el silencio después de estas palabras es: ¿se convertirá alguien en observador consciente o permanecerá observador automático? ¿Se entrenará la atención para observar abundancia específicamente, coherentemente, consistentemente? Se medirán los resultados y se ajustará la práctica basándose en evidencia, o se permitirá que el filtro antiguo continúe operando automáticamente, colapsando las mismas posibilidades limitadas una y otra vez. Porque el fenómeno del observador no es teoría abstracta de física, es principio operativo de la consciencia, verificado tanto en laboratorios cuánticos como en estudios neurológicos. Y quien comprende este principio, quien lo aplica disciplinadamente, quien se convierte en observador consciente en lugar de reactivo, accede a poder que el observador inconsciente nunca experimenta. El poder de reprogramar el filtro, el poder de colapsar posibilidades específicas, el poder de transformar la realidad experimentada mediante transformación del observador que la experimenta, así de profundo, así de verificable, así de accesible para quien elige practicar la observación consciente sostenida, que es el secreto detrás del fenómeno del observador.